día de calor, estamos en verano, pero gracias a Dios estamos contentos en el Señor por todo lo que nos brinda. Amén. Ya ni amén quieren decir como amén. Tengo mi Biblia abierta al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Amén. Muchos testimonios en el Señor. Es por Él que venimos, es a Él al que le alabamos, es a Él al que le exaltamos. Amén. Él es el que nos da vida, Él es el que nos da su bendición, y por eso nosotros venimos a alabarle a Él, a un hermano, a una hermana, como el Señor. Amén. Por eso estamos contentos en el Señor. No ha sido tan difícil venir a la casa de Dios, ni ha estado tan lejos para venir a la casa de Dios. Amén. Hay hermanos a veces que están en lugares alejados, en lugares peligrosos, pero aún así se acercan a la casa de Dios, porque entendemos que así como necesitamos la comida material que nos alimenta, si uno pasa un día sin comer, se debilita, ¿amén? Pero uno pasa unas horas y ya está desesperado. Pero imagínense, a veces las personas pasan semanas sin alimentarse espiritualmente. Por eso es tan importante alimentarnos del Señor, ¿amén? Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, amén. 12:3, Éxodo 12:3, ¿lo tienen por ahí? Gracias al Señor por la visita que tenemos en esta noche, en este lugar, hermanos que vienen por primera vez. Denle un aplauso al Señor para gozar con Dios. Que te bendiga, hermano. Gracias por su familia. Sea bienvenido. Amén. Y la semana pasada tuvimos visitas también, cada semana. Y de eso es algo que yo quería hablar en esta noche. Vamos a ir, libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Algunos por ahí comen mucho. Y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Nosotros tomamos un cabrito estos días pasados. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 12 tribus. Inmolar significa matarlo, amén. Cuando se mata el corderito, lo degüellan, amén. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas, en la que harán de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa cruda, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El versículo 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Amén. Hasta aquí la palabra. Quería compartir algo pequeño, una pequeña reflexión de la palabra, para luego dejar un pequeño pensamiento de algo que el Señor me estuvo hablando en este tiempo, amén. Por ahí algunas cosas usted va a entender, algunas cosas usted no va a entender. Lo que entienda, tómelo, y lo que no entienda, déjelo a un costado, amén. Me hacía acordar un chiste que decía un pastor, ¿no es cierto?, contaba que había un hombre que tenía un campo y tenía un terreno, y en ese terreno quiso hacer unos plantíos, quiso plantar unas plantas en aquel lugar, ¿no es cierto?, hacer una labranza. Y dice que aquel hombre, la gente estaba acostumbrada a que no había nada plantado ahí, entonces la gente cruzaba por aquel lugar. Entonces este hombre, no sabiendo cómo hacer para que la gente pare de cruzar por ese lugar porque iba a arruinar el sembradío, dice que este hombre se para en el medio, le dice, por favor, les pido que no pasen por este terreno porque me arruinan lo que acabo de sembrar. Dice que la mayoría de la gente paró de cruzar. La mayoría no cruzó más, dejó, dio la vuelta y no iba por ese lugar para no arruinar el sembradío. Pero había algunos que sí cruzaban.
Entonces este hombre agarró un palo, preparó un cartel y puso un cartel: por favor, no pise, aquí hay un sembradío. Entonces la gente, cuando se olvidaba, iba a cruzar, dice que miraba y decía: es cierto que acá hay un sembradío, voy a dar una vuelta y no voy a cruzar por este lugar, sino arruino el sembradío de este pobre hombre. Entonces, ahí prácticamente todos dejaron de cruzar, excepto algunos que seguían cruzando. Pasado el tiempo, el sembradío creció y el hombre tuvo una buena huerta, una buena cosecha. Su vecino lo ve y le dice: escúchame, yo quiero sembrar también en mi terreno. ¿Cómo hiciste para que la gente deje de cruzar por tu terreno? Entonces este hombre le dice: existen 3 maneras en que las personas se entienden. Dice: la primera forma es cuando uno le habla, la mayoría de las personas razona y comprende lo que uno le dice y la persona te hace caso. La mayoría de la gente, pero hay algunos que no. Para aquella gente que no está, hay una segunda forma, que no entiende, no sé, hay una segunda forma, es poner carteles, poner recordatorios, anunciar una y otra vez que por ahí no se puede cruzar. Entonces ahí casi todos entienden, dicen. Y entonces el vecino le dice: ¿y cuál es la tercera forma? Le dice: y hay a veces también que la gente no entiende con la segunda forma, y existe una tercera forma. Y le dice: ¿cuál es la tercera forma? Y la tercera forma le dice: qué terrible que es, dice, que hasta el más testarudo entiende cuando una cerca eléctrica le da una patada. Entonces, ¿sabe qué? El nombre le encuentra una cerca eléctrica. Entonces, para que no entiendan, cuando la gente, hay gente que entiende porque escucha, porque oye. Y hay gente que entiende al golpe. Entonces, hay gente, la mayoría de nosotros somos acá gente que entendemos sabiamente. A ver, nosotros somos hijos de Dios, que Dios nos abre nuestros oídos espirituales y nos hace entender aquellos misterios de parte de Dios. Amén. Gracias a Dios por esta iglesia, por esta obra y por cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos acá somos oidores y hacedores de la palabra? Amén. Que tenemos nuestros oídos abiertos espirituales. Que entendemos cuando se nos habla. Amén, en el Señor. Entonces yo estos días pasados estuve viendo, usted sabe que hay un gran mover con el 2012 y con cantidad de cosas, y con cantidad de pastores que predican. La vez pasada me miraba un pastor y me impactaba porque este pastor decía, un pastor reconocido, decía: juicio viene en el 2012, ¿no es cierto? Y después había otro pastor que decía: viene un gran avivamiento de parte del Señor. Eso me llevó a pensar a mí, yo quiero compartir una pequeña palabra, es que en el final de los tiempos, en los tiempos antes de que venga el Señor, ¿va a haber un avivamiento de parte de Dios o no va a haber un avivamiento de parte de Dios? ¿Cuál es la base que tenemos para pensar si va a haber un avivamiento o no va a haber un avivamiento? Entonces leí algunos libros y algunas personas que estuve ahí, y en algún punto hasta yo mismo le dije a Gayori, en un punto hasta yo me confundí, y leí a un hermano también que decía: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero yo ahí dije: entonces será porque este hombre hablaba de que no iba a haber avivamiento, y había algunos que hablaban de que iba a haber avivamiento. Entonces yo dije: claro, cuando fui a la palabra, hasta yo mismo me sorprendí, porque yo espero que soy tonto si lo que está hablando ese pasaje es de que de la segunda venida del Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Ahora, eso es para la segunda venida, va a venir la gran tribulación, pero antes de la gran tribulación, antes del arrebatamiento, ¿va a haber un avivamiento de parte de Dios? Entonces cuando leí sobre el avivamiento, sí, y ¿será que va a haber? ¿Será que no va a haber? En todo caso, si hay un avivamiento, ¿cómo va a ser este avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? También tengo que preguntar. Entonces había algunos que decían: un avivamiento cuando la gente corre de rodillas a los pies del Señor, se arrodilla, ahora, clama, se ayuna, eso es un avivamiento, si no, no es avivamiento, decían, y de esa forma viene el avivamiento. Entonces yo decía: ¿será que en la Biblia hay un avivamiento así? ¿O de qué clase de avivamiento habla la Biblia? ¿O de qué forma está hablando la Biblia en estos tiempos? Entonces, nosotros tenemos que entender que en el Señor, ¿no es cierto?, Dios nos habla y nos revela su palabra en este tiempo. Yo quiero compartir algo pequeño que el Señor me estuvo tratando conmigo en este tiempo. Para ello, yo les quiero dar una pequeña base de la palabra de Dios, una pequeña pantallazo teológico, para entender, no solo con revelación, sino con teología de la palabra. Amén. Por eso, por ahí alguno, si quiere anotar, puede anotar, y si alguno me quiere preguntar después algo, me puede preguntar tranquilamente, para entender lo que entendemos y por qué creemos lo que creemos. ¿Alguien dice amén en esta noche? Amén. Entonces, usted sabe que los estudiosos bíblicos, ya la vez pasada compartí una vuelta en un pasaje bíblico, en una predicación, lo que los estudiosos bíblicos, los teólogos de la palabra, entienden los tiempos bíblicos en ciertas formas. Y la mayoría de los grandes teólogos dividen, la vez pasada yo compartí en el tema de los pactos, las personas teólogos, ¿se acuerdan? La vez pasada yo compartí que había 8 pactos universales: el pacto de David, el pacto de Noé, el pacto de Abraham. ¿Se acuerdan que algunos estuvo acá cuando ustedes compartían? ¿Alguien me dice amén? Bueno, algunos parientes. Y les compartí también un poquito sobre lo que son las dispensaciones, ¿no es cierto? Y los teólogos de la palabra entienden que los tiempos bíblicos se mueven en ciertos bloques. No lo digo yo, lo dice la mayoría de los teólogos de la palabra, y es lo que predicamos
predicamos generalmente. Lo que pasa es que generalmente no ahondamos en la palabra y no profundizamos en la escritura y en la profundidad teológica. Yo no voy a profundizar, sino simplemente darle un pequeño pantallazo sobre lo que es. ¿No es cierto? Cuando nosotros entendemos lo que son las dispensaciones, la Biblia habla y los teólogos entienden que hay 7 dispensaciones o tiempos de moveres de parte de Dios. Amén. Hay 7 tiempos bíblicos que habla la Biblia que hay bloques y moveres de parte de Dios. Esas formas de moveres y esos 7 tiempos se los acostumbra a llamar dispensaciones. Hay algunas diferencias, un poquito aquí y otro poquito allá, pero en lo general es lo que todos creemos y es lo que predicamos. Por eso ahora cuando yo le diga algunas cosas, usted va a entender de por qué decimos algunas cosas. Amén. Entonces, la dispensación es un tiempo dado por Dios en el cual hay una revelación de parte de Dios que es suficiente para este tiempo y que sirve totalmente para este tiempo. Las dispensaciones y los tiempos son progresivos y generalmente van en aumento de la revelación de Dios porque Dios se va revelando a sí mismo cada vez más. ¿Se entiende? Hasta ahí más o menos la palabra. Las 7 dispensaciones son: la primera es la dispensación de la inocencia. Esa dispensación fue en el tiempo de Adán. Cuando Adán estuvo en el paraíso con Eva, duró todo el tiempo que Adán no pecó y estuvo en el paraíso, se llamaba la dispensación de la inocencia, hasta que Adán pecó. En ese tiempo, terminó ese tiempo de la inocencia y comenzó una segunda dispensación. La segunda dispensación es la dispensación cuando Adán y Eva salen del paraíso y comienzan a poblar la tierra, es la dispensación de la conciencia. Adán y Eva comienzan a poblar la tierra y la dispensación de la conciencia comienza desde Adán y Eva, que pecaron, que salen del paraíso, hasta el tiempo de Noé. Hasta ese momento Dios trataba al hombre conforme a su conciencia. No había ley, no había palabra, no había iglesia, había conciencia revelada. ¿Amén? Entonces, después de eso sigue la tercera dispensación. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. Comienza con Noé y termina con Abraham, donde Dios permite que Noé, ¿no es cierto?, salva a través del arca, ¿se acuerdan?, los animales, y logra salvar a todas las personas. Entonces Dios restituye al hombre como señor de la tierra, ¿no es cierto?, porque el hombre es el que salva, y es al que se le revela a Dios, y es el que salva a todos los animalitos, y se salva a Noé con toda su casa, él y sus hijos, sus nueras, y eran 8 personas en el arca junto con todos los animales. ¿Entiendes ahí la palabra? Esas dispensaciones siguen trabajando hasta el día de hoy. Es más, la gente que no conoce a Dios, aún las dispensaciones siguen actuando, Dios se sigue revelando. La dispensación de la conciencia o el tiempo de la inocencia sigue estando en los bebitos, con las personas que no tienen conciencia. Dios todavía se revela en ellos a través de la inocencia y de los tales es el reino de los cielos. ¿Amén? Las personas que no conocen a Dios todavía siguen viviendo en un tiempo de conciencia y de gobierno humano, porque el hombre sigue gobernando la tierra, el hombre sigue mandando sobre la tierra, y lo que el hombre no conoce, o aunque la persona nunca se le haya predicado del Señor, el hombre tiene conciencia del bien y del mal. Sepa la persona leer y escribir, haya ido alguna vez a una iglesia, se le haya predicado alguna vez, desde la persona que está en el Congo, en el África, la persona que está allá en los iglús, los esquimales, en cualquier parte de la tierra, desde los indios hasta ahora, y las personas modernas, donde vos estés, la persona tiene una conciencia moral del bien y del mal. Dios se revela a través de su conciencia. Por eso la persona, algunos dicen, ¿cómo Dios va a juzgar a una persona que no conoció, que nunca se le creó de Dios? Porque toda persona, en toda parte del mundo, aunque no se le haya predicado, tiene una idea de lo que es el mal. Y generalmente las cosas malas son iguales en todo el mundo. A vos se te predicó y a vos se te habló. Pero aunque no se te hubiera predicado, viene un sello sobre tu vida que es la conciencia de Dios. Amén. Desde el momento que vos adquirís conciencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso las personas, todo el mundo sabe lo que está mal. Y generalmente la gente sabe que matar está mal, que robar está mal. Por más que alguien se lo haya enseñado, por más que alguien nunca se lo haya enseñado, saben las cosas que están mal y saben las cosas que están mal, que están bien. A grandes rasgos, no totalmente. Y Dios, cuando juzga a las personas que nunca fueron predicadas, se les va a juzgar de esa forma. ¿Se entiende? Entonces cuando nosotros decimos, tal cosa está mal, y a veces lo que pasa es que generalmente nosotros vemos en los demás y decimos, mirá, ¿qué me está haciendo tal cosa? Y eso es malo. Y vemos que uno hace esto y eso es malo, y vos decís aquello, otro es malo. Pero cuando lo vemos para nosotros mismos, no nos damos cuenta que también nos estamos juzgando a nosotros mismos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces la conciencia está puesta en el ser humano. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa, comienza con Abraham y termina con Moisés, ¿no es cierto? Y la quinta dispensación es la dispensación de la ley. Comienza con Moisés y termina en Hechos 2. Con la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por eso nosotros cuando hablamos, decía Jesús, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplirla. Es decir, que Jesús se movió en el tiempo
tiempo de la ley. Jesús no se movió en el tiempo de la gracia. Él es el generador del tiempo de la gracia, pero Él se movió en el tiempo de la ley. Entonces, si desde Moisés hasta Hechos 2 estuvo el tiempo de la ley, después de ese viene una sexta dispensación que se llama la dispensación de la gracia, o el tiempo de la gracia. Comienza con la venida del Espíritu Santo y termina este tiempo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si comenzó con la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, y va a terminar este tiempo de la gracia con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros en este tiempo? ¿Qué dispensación estamos viviendo? ¿Ustedes saben qué dispensación estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en el tiempo de qué? En el tiempo de la gracia. Por eso que decimos, ¿en qué tiempo estamos? No estamos en el tiempo de la ley, no estamos en el tiempo de la promesa, estábamos cuando nadie nos predicó en el tiempo de nuestra conciencia, o en el tiempo de nuestra inocencia, pero cuando se predicó y se reveló, entramos en el tiempo de la gracia. O la tomamos o la dejamos, pero estamos en este tiempo, y este tiempo es tiempo de gracia hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay aún un séptimo tiempo, que es el tiempo del reino, ¿no es cierto? Pero eso ya sería muy grande ahondar, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos en este tiempo, que es el tiempo de la dispensación de la gracia. Un poquito más, un poquito menos, algunos entienden de una forma, otros entienden de otra. Ahora, cada mover de Dios tuvo una manifestación especial de parte de Dios. Y muchas veces hubo avivamiento y muchas veces no hubo avivamiento. Y es decir, en cierto punto, ¿a qué se refiere avivamiento o a qué se refiere no avivamiento? Cuando nosotros vemos en la época de Noé, cuando cambió el tiempo y comenzó el tiempo de Noé, que venía el diluvio, usted sabe que no hubo avivamiento. Nadie se convirtió. Es decir, Noé, pues capaz que fue el peor predicador porque no convirtió a nadie, convirtió a su familia, nada más apenas. Y se salvó él solo, junto con los animales y toda su familia. Nadie más se salvó. ¿Podían haberse salvado? Sí. Si ellos aceptaban la palabra, y vos si tenía el diluvio, sí, pero iba a haber cantidad de gente haciendo barcos y iba a haber cantidad de personas salvándose, ¿no es cierto? Si obedecían al Señor. Pero nadie creyó. Nadie. Todo el tiempo, 120 años predicó Moisés, y los 120 años no se convirtió ni uno, y no creyó ninguno. Entonces algunos dicen, aquellos profetas del desastre dicen, no va a haber avivamiento porque la Biblia dice que la segunda venida de nuestro Señor va a ser como en los días de Noé. Y no hubo avivamiento y apenas se salvaron unos pares. Pero la Biblia dice también que será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, y así vino la lluvia, así vendrá el Hijo del Hombre. Y así como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, lo dice en Lucas 17 creo que es, dice, será la venida del Hijo del Hombre, donde estaban todos en aquel lugar, hasta que cayó fuego y azufre sobre la ciudad, y el único salvado fue Lot y su familia. Es entonces, ¿no es cierto?, que cuando ves pues la vida de Lot, vos ves otra cosa distinta, porque Lot era una persona que era un desastre en su vida, y si vos ves la Biblia, hasta había cometido pecados aberrantes. ¿Por qué se salva Lot? ¿Porque era justo? No. ¿Sabe por quién? Por la oración intercesora de su pariente, que era Abraham. Que Abraham se entera de que Dios va a destruir la ciudad, y Abraham comienza a orar y dice, Señor, si hay 10, si hay 50, si hay 100, salva la ciudad. Hasta que de última dice, bueno, aunque sea salvar a mi sobrino, que está en aquel lugar. Y Dios le dice, bueno, a tu sobrino por vos, yo lo voy a salvar. Y Dios salvó a Lot y a sus dos hijas, y hasta la mujer de Lot murió. Pero salvaron un poquito. Pero se salvó no porque él sea justo, porque él haya obedecido, sino por la oración de Abraham. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, yo lo que veo acá en este pasaje, en el libro de Éxodo, es el tiempo del comienzo de la ley. Ese día Dios iba a ejecutar su juicio sobre Egipto, y es la muerte de los primogénitos. Dios iba a pagar el pecado de Egipto, aquellas muertes que ellos habían causado, aquellas cosas que habían hecho, y ese era el día determinante. Entonces Dios le dice a todos los israelitas, después de las 10 plagas, ¿se acuerdan que compartimos sobre las 10 plagas? Bueno, la 10ª plaga, después de la novena viene la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Ese día Dios le dice que lo que acabamos de leer, ustedes van a hacer un asado en su casa, o sea que el primero que manda a hacer asado es el Señor. Entonces uno dice, ¿será que está bien hacer asado? No, y el Señor mandó a hacer un asado, y si no lo coman cocinado, nada, sancochado, que sea todo asado, y hasta compartan con el vecino. Entonces para algunos que son por ahí los que son vegetarianos, ¿tú sabes que en la Biblia el primero que mató un animal fue Dios, no fue un hombre? Por eso sabes que cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos y se hicieron una hoja de higuera, ¿no es cierto? Si no lea la Biblia, Génesis capítulo 3, y Dios mató un animal y le hizo un tapado de piel para que ellos se curan porque estaban desnudos. Entonces el primero que mató a un animal no fue un hombre, fue Dios. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a comprender muchas cosas. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Dios le dice, ustedes háganse un buen asado. Por eso el Señor capaz nos está diciendo en este tiempo, háganse otros buenos asados, por eso hacemos asado. Claro, dice, ay, yo creo que la Biblia, si Dios decía ahí en la Biblia que era hacer asado, entonces le gustaba hacer asado. Entonces hicieron asado, prepárense, cierren las puertas, cierren las ventanas, le dijo, únanse, y con el
corderito cuando lo maten, agarren un poquito de la sangre del corderito, pinten un lintel de la puerta, ¿no es cierto?, el poste de la puerta y el lintel en la parte de arriba, ¿no es cierto?, pintaron un poquito y con un poquito de sangre. Y también en las ventanas, porque ese día yo voy a ejecutar mis juicios. Todo el que estuviera dentro de esa casa, esté comiendo té, dice, coman rápido, apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Ese día ellos iban a salir libres, y esa noche iba a salir el decreto para que ellos salgan libres. Por eso no estén desvestidos, estén vestidos, átense sus cordones, preparen su valija, o sea, estén listos, estén con el auto en marcha y listo para salir andando, más que yo que estoy aprendiendo a andar en auto, y mi suegra ahí me está teniendo pobre paciencia, ore por mí, me decía mi señora, estoy llorando más que nunca, dice, chocar, no puede parecer directo. Señor, ten misericordia. Mi suegra me animaba y me decía, Leo, no tengas miedo, que yo ya estoy temblando. Y yo oraba ahí, pero gracias a Dios, todavía estoy aprendiendo a manejar también y el Señor nos está bendiciendo con eso, una bendición. Todos los testimonios que estamos contando en este tiempo son parte de la bendición de Dios, amén. Entonces le decía, vos tenés todo en marcha, tenés todo listo, tenés todo preparado, tenés todo empacado, porque esta noche vos salís de Egipto. Eso es lo que decía el Señor. Cómanse un buen asado, todo lo que queda, tírenlo, quédenlo, porque no va a quedar nada, se va a podrir. Por eso no hagan panes con levadura, ¿no es cierto? Porque hagan panes sin levadura, porque en el desierto no había heladera, y en aquella época no había heladera, como ahora tienen nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y vio Dios que una heladera era algo muy bueno en la casa de Daniel, y Dios dijo, hágase la heladera, en estos grandes calores. Y gracias a Dios, el Señor sabe que esa noche ellos estaban en aquel lugar, y ¿qué es lo que dice la Biblia? Por eso cuando nosotros vamos a la palabra, fue uno de los más grandes avivamientos bíblicos, el tiempo que se vivió en Éxodo y en la Pascua. Dice, porque el ángel va a cruzar por aquel lugar, y va a ver la sangre que está puesta en el dintel y en el poste. La casa que tenga pintada con sangre, ese ángel pasará y no matará a nadie en ese lugar. La pregunta es, ¿no importaba quién esté adentro? Nunca importó. Importaba que el ángel iba a ver la sangre. ¿Iba a mirar a ver si alguien estaba adentro? No. Le dijo que se preparen, que se aten los cordones, que están listos. Si el tipo no estaba listo y estaba la sangre pintada, ¿igual se salvaba? Sí, igual se salvaba. Ahora, si la persona se había listado, había preparado, había matado el cordero, lo había comido con sus vecinos, tal vez había orado, había creído, pero no había pintado con sangre, el ángel de la muerte igual iba a entrar. ¿Sabe por qué? Porque el ángel no miraba quién estaba dentro, el ángel miraba la sangre. Si nosotros entendemos eso, que aquella sangre de aquel corderito imperfecto fue suficiente para salvar a la gente de aquella época y los redimió y los rescató y los salvó en aquel momento, ¿cuánto más nos será en este tiempo la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Por eso Dios no mira a quién hay adentro, sino que Dios mira la sangre de su Hijo. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos eso, entendemos que el avivamiento según la obra de Dios es como Dios elige y es como Dios quiere. Amén. No es como yo quiero, es como Dios quiere. Y dice la Biblia que ese día Dios miró la sangre y aquel lugar donde había pintado, el Señor rescató y salvó aquel lugar. La pregunta es, ¿va a haber avivamiento en los últimos tiempos? Y nosotros, esa gente, ya te digo, no estaba ni orando, no estaba ayunando. Entonces viene por ayuno, viene por oración. ¿Importaba si había algún egipcio adentro? No le importaba, porque muchos egipcios y muchos extranjeros se salvaron, porque creyeron y se metieron en la casa de los judíos y fueron salvados. Si algún egipcio pintaba el dintel, también se salvaba, porque el ángel no miraba quién estaba adentro, el ángel miraba la sangre. Y todavía Dios sigue mirando hoy la sangre. ¿Amén? ¿Se entiende la palabra? Si en ese tiempo, que era el tiempo de ley, Dios miró la sangre, ¿cuánto más no lo hará Dios en este tiempo de dispensación de gracia? Con su sangre, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo le dije, Señor, ¿será que va a haber avivamiento? ¿Será que no va a haber avivamiento? Y el Señor me decía, ¿no es cierto?, me llevaba el tiempo donde cuando Juan el Bautista, ¿sabe que Juan el Bautista en algún momento duda y va hasta donde está Jesús?